Hola, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con este entrenamiento. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Cómo duplicar tus reuniones de ventas y conseguir más clientes en 90 días? Así que si tenés una empresa de servicios B2B, sos líder comercial, emprendedor o simplemente buscas aumentar tus ventas de manera sostenible, estás en el lugar adecuado. Primero que nada, me presento formalmente. Acá tenés mi LinkedIn por si querés curiosear un poco más sobre mí, qué es lo que hago y demás. Pero para resumírtelo, trabajo con empresas de servicios B2B, ayudándoles a conseguir más clientes. En este entrenamiento voy a compartirte la estrategia que implementamos con ellos, con Recluta Talent Hunter. Ellos son una firma de gestión de talento humano con base en Costa Rica. Tienen 12 años de experiencia y ofrecen sus servicios de manera internacional. Y vos me podrás decir, parece que tuvieran todo resuelto, pero no es tan así. Cuando ellos llegaron por justamente falta de clientes y fuimos trabajando algunas cuestiones en el proceso. Es que yo siempre digo, las ventas son el oxígeno de cualquier empresa, de cualquier negocio. Ponete a pensar, sin oxígeno vos no vivirías, ¿sí o no? Lo mismo pasa con las empresas y los negocios. Sin ventas no hay dinero y sin dinero no hace falta que te explique qué es lo que pasa con las empresas. Entonces, vamos a comenzar y quiero ir de lo más general a lo más específico. Acá, como podrás ver, estos son los puntos que vamos a ir tocando en este entrenamiento. Primero, te voy a mostrar la situación en la que estaba Recluta antes de empezar a trabajar con nosotros. ¿Qué fue lo que logramos en tan solo 3 meses, 90 días, junto a ellos? Y luego te voy a mostrar y explicar el paso a paso de cómo hacerlo. Mi objetivo en este entrenamiento es que puedas llevarte al menos una cosa para que puedas implementar en tu negocio, en tu empresa o con tu equipo. Pero antes de comenzar, ¿por qué es importante aplicar esto que vas a ver a continuación? El mundo cambió. El mercado se volvió tan sofisticado que pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, de recursos humanos, terminan compitiendo con gigantes de la industria como Manpower. O incluso se ven amenazadas por reclutadores freelance. Hoy por hoy, la competencia es internacional. Tal vez no te diste cuenta, pero competís con empresas de todo el mundo y de diversos tamaños. ¿Y esto por qué pasa? Justamente por Internet, los algoritmos, las redes sociales, la inteligencia artificial, el hecho de poder contar con plataformas para efectuar pagos online. Todo eso, todos esos cambios que han ocurrido en el mundo impactan en el mercado y cómo nos vamos relacionando. Entonces, dado ese contexto, cada empresa, si bien acá nos vamos a enfocar en empresas de recursos humanos, esto aplica también para empresas de marketing, aplica para empresas de software. ¿Qué sucede? En un mercado libre, competitivo, donde hay espacio para todos, cada una de las empresas empieza a complementar su oferta principal con múltiples servicios. Entonces, una empresa que hace headhunting y hace outsourcing, de repente quiere implementar también outplacement, capacitaciones, evaluaciones de desempeño, clima laboral, productividad, coaching, y empiezan a agregar otras tantas opciones. Y esto mismo, te decía, aplica para, por ejemplo, agencias o empresas, mejor dicho, de marketing, que empiezan, por ejemplo, con el diseño del branding y luego el manejo del contenido, el manejo de las redes sociales, y luego también incorporamos la pauta publicitaria, y luego también vamos a hacer un rebranding porque tu misión y tus valores son estos, o capaz no los tenías definidos. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, las empresas de software. Que pueden hacer un software a medida, pero también tienen algunas aplicaciones o hacen staff augmentation. Entonces, esto es algo que ocurre justamente porque el mundo cambió y ahora el mercado es más sofisticado. Y el problema que esto genera de tener múltiples ofertas es que las empresas se vuelven generalistas en lugar de volverse especialistas.
y terminan compitiendo por precio. Y se pierde de vista el verdadero valor de cada uno de esos servicios. Entonces, dado este contexto actual de 2025, se vuelve necesario pensar fuera de la caja y empezar a hacer cosas diferentes. Por eso quiero compartir con vos este contenido, este entrenamiento, y por eso también quiero pedirte tu completa atención en los próximos minutos. Porque de vuelta, mi objetivo es que puedas llevarte algo para implementar en tu negocio. Bien, ¿cuál era la situación en la que nos encontramos cuando hablamos con Recluta? Y cuando empezamos a hablar con Sandra, que es gerente desarrolladora de negocios de Recluta, y Miguel, uno de los socios directores, el problema parecía muy claro, no tenían suficientes ventas. Ahora, esto en realidad tenía que ver con la cantidad de contrataciones y el monto de dichas contrataciones. Esos ofrecían la selección del personal y demás. Y eso, obviamente, que dependiendo el puesto a cubrir, cambia el salario y por ende el ticket promedio. Y dependiendo la cantidad de contrataciones, también afecta al ticket promedio. Entonces, esto repercute justamente con la facturación. Y si la facturación mensual no es estable, afecta a los integrantes de la empresa. Ahora, ¿cuál es la raíz de ese problema? De la falta de ventas, de la falta de reuniones. Justamente que tenían dos canales, como acá te muestro, dos canales de captación de clientes. Uno eran los eventos presenciales y el otro era Google Ads. Básicamente iban a eventos, conocían empresas, personas, intercambiaban contactos, luego se juntaban de alguna manera, ya sea por una comunicación por teléfono o presencial en las oficinas, etc. Y Google Ads básicamente posicionaban a su empresa, a su página web, dentro de lo que es el buscador de Google. También mencionamos acá el canal de referidos, aunque yo no lo suelo mencionar como un canal de ventas porque no tenés control de los referidos. Es decir, vos no sabés cuántos nuevos clientes te van a llegar ni cuándo. Entonces no podés influir en ese canal. En cambio, en los eventos vos elegís en cuál participar, en cuál no. Google Ads, vos de alguna manera tenés un presupuesto o decidís cuánto invertir en ese canal. Y lo mismo con los demás. Cada uno tenés cierto grado de control o de influencia. En el caso de los referidos, no se tiene control. Es lo que venga. Entonces, entre estos dos canales y los referidos, por supuesto que la cantidad de reuniones no era suficiente y tampoco era constante. Y acá está el principal problema, ¿sí? Cuando algunos meses tenían 3 reuniones, otros meses 5, y eso no te da previsibilidad, no te da la suficiente certeza para tener una estrategia de largo plazo. Esta era la situación. De vuelta, 12 años de experiencia, una empresa bien posicionada, pero no les alcanzaba la cantidad de clientes. Entonces, nosotros lo que hicimos y lo que logramos, a partir de septiembre, más o menos a mediados de septiembre, comenzamos a charlar con ellos, empezamos a trabajar, mapear un poco la situación y algunos indicadores de dónde estaban, qué es lo que hacían, a quién se dirigían y demás, y comenzamos las actividades comerciales. Entonces, en el transcurso de unas semanas, empezamos a agendar reuniones y en octubre pasaron de 4 a 7 reuniones. Acá tenés el tablero comercial donde están los diferentes indicadores clave, las diferentes fases por las cuales va a pasar el prospecto y porcentajes de conversión. Esto es parte de una de las herramientas que nosotros facilitamos como para poder ir traqueando datos y de esa forma ajustar. En octubre logramos 7 reuniones y en noviembre fuimos puliendo algunas cosas para lograr 13 reuniones. La misma empresa que un par de meses antes solamente estaba agendando 4 o 6 reuniones, ahora tenía el doble. Y dentro de esas reuniones, por supuesto que hay personas que compraron el servicio inmediatamente, otros estaban en un proceso de negociación, otros tantos cerraron, otros dijeron tal vez más adelante. Obviamente que eso es parte del juego. En diciembre, bueno, tuvimos ahí un par de reuniones, no me acuerdo si eran 3 o 4, que fue la primera semana de diciembre, y después entraron en balance, fin de años, vacaciones y demás, y bueno, enero justamente fue de vacaciones, estamos ahora por retomar actividades en febrero. Pero estos fueron los resultados que logramos, ¿sí?
Ahora, ¿cómo llegamos a esto, no? Esa es la principal pregunta y acá es donde se pone divertido y quiero que prestes la mayor atención y que puedas, por favor, llevarte algo de este entrenamiento para poder aplicar en tu caso puntual. Primero que nada, de vuelta, a mí me gusta ir de lo general a lo más específico. Estos son los 4 puntos que vamos a ver en este video y que fue lo que implementamos, o el 80% de lo que implementamos con ellos. Número 1, definir un mercado ideal. Y no me estoy refiriendo ni siquiera a un nicho ni a un cliente ideal. Yo me refiero a mercado ideal y ya vamos a ver lo que es. Número 2, diversificar canales. Teníamos eventos y Google Ads y referidos. Nos estaban faltando un montón de canales que, dado el cliente, el servicio y el público al cual nos dirigíamos, eran mucho más efectivos que lo que ellos venían usando. Efectivos e incluso rentables. Número 3, combinar estrategias de largo plazo con acciones de corto plazo. Y número 4, crear procesos que sean replicables, porque una vez que ya tenemos algo que funciona, lo único que hay que hacer es pulirlo, mejorarlo y seguir haciendo más de lo mismo, porque funciona justamente. Entonces, vamos primero con este framework. Número 1, definir tu mercado ideal. Esto es identificar con qué tipo de clientes te conviene trabajar y querés trabajar. Porque no se trata de venderle a todo el mundo. Hay clientes que, y acá cada empresa, cada persona puede definir cuáles son sus criterios, pero ¿cuáles son esos clientes con los cuales querés trabajar? ¿Cuáles son esos clientes con los que te conviene trabajar? Aquellos clientes, por ejemplo, que querés trabajar porque pagan siempre en tiempo y forma. Aquellos clientes que contratan tu servicio y se mantienen comprometidos con lo que hablaron en la primera instancia. Aquellos clientes que te recomiendan y te traen nuevos clientes. Aquellos que de alguna manera el servicio que contratan es el que mayor margen de retorno de ganancia te deja. Aquellos clientes que de alguna forma construís una relación a largo plazo y te gusta verlos, te gusta trabajar. Aquellos clientes que quizás son los que menos problemas te causan. En fin, hay diversos criterios de cuáles son esos clientes con los cuales vos querés trabajar. Cuando vos tenés en claro eso, después hay que atarlo a algo más tangible y más permeable que tiene que ver con, ok, ¿cuál es el tipo de empresa con la cual me gusta trabajar? ¿A qué industria pertenecen? ¿Es de la industria farmacéutica? ¿Es de la industria de la tecnología? ¿Es de la industria de la consultoría? ¿Qué tipo de empresas son? ¿Cuál es el tamaño? ¿Tienen 10 empleados? ¿Tienen 20, 50, más de 200, más de 500? Todo eso te va mapeando y le va dando forma a ese mercado ideal. Luego, es importante encontrar quiénes son los decisores. Y acá hay una gran diferencia. Tu cliente ideal y tu decisor pueden o no ser la misma persona. Porque una cosa es quién usa tu servicio, quién es el usuario, y otra es quién lo compra. Porque posiblemente, si vos te dirigís a... Vamos con un ejemplo. Si vos como empresa de marketing te dirigís a una marca, posiblemente el usuario sea la marca, sea el dueño que quiere reflejar en su branding sus valores. Pero ¿quién paga? Posiblemente si es una empresa, dependiendo del tamaño y todo lo que vimos anteriormente, posiblemente tenga un departamento que se ocupa de los presupuestos o de el pago a proveedores, etc. Entonces, el usuario y el decisor posiblemente sean la misma persona o posiblemente no lo sean. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque los decisores, cuando sabemos quiénes son, también empezamos a comprender qué compran, por qué lo compran, cuál es el problema que quieren solucionar, qué es el beneficio que buscan obtener, cuál es ese desencadenante que los lleva a tomar la decisión ahora y no más tarde. Entonces, mapear el mercado, mapear las empresas, mapear las industrias y dentro de eso hacer como una especie de análisis más profundo de quién es ese decisor. Y luego, ¿cuál es el servicio que compran? Porque muy probablemente, si vos como empresa de recursos humanos tenés clientes a los cuales te gusta trabajar y haces outplacement y te buscan por eso y te recompran y te recomiendan cada vez que necesitan hacer outplacement, te vas a enfocar en buscar, en identificar por qué te compran y qué tipo de empresa y buscar similares para ofrecerles outplacement. Ahora, eso no significa que no vas a vender otro servicio como por ejemplo el outsourcing.
Sin embargo, tu caballito de batalla con este tipo de empresa, tamaño, industria y decisor, tu caballito de batalla va a ser el outplacement. Y cuando ya te conozcan, podés ofrecerle a esa misma empresa más servicios. Entonces, la estrategia es completamente diferente porque vas desde un lugar de especialista que además puede aportarle mucho más valor a ese cliente en puntual, a ese cliente en particular. Entonces, esto es lo principal, porque una vez que ya empezamos a definir esto, después podemos ir al paso que sigue. ¿Cuál es el paso que sigue? Diversificar los canales. Perdón que tomo agua porque hablo mucho. Como te mencionaba, Recluta tenía Google Ads, eventos y los referidos, que los referidos no me gusta mencionarlo como un canal, porque no es proactivo, no tenés control. No sabés cuántos clientes te van a llegar ni cuándo. Entonces hay que poner el esfuerzo en los canales en los que sí puedas influir o controlar. Nosotros con ellos empezamos a implementar las llamadas, los correos en frío y las invitaciones a webinar. Lo que es LinkedIn vamos a implementarlo ahora en febrero. Entonces, ellos seguían pagando Google Ads, seguían yendo a eventos, pero cambiamos la estrategia porque, por ejemplo, los contactos que tomaban, ya sean correos o llamadas, nosotros establecíamos una estrategia de llamar a ese contacto o a contactos en frío. Establecíamos una estrategia de enviar correos en frío a base de datos que ya teníamos y a base de datos nuevas. Y la relación con uno y otro, alguien que te vio en un evento, no es la misma que la relación con alguien que no espera tu llamada o tu correo. Entonces, por eso te digo que hay que tener en cuenta los diferentes canales y cómo proceder con cada uno de ellos. Una invitación a un webinar o a una masterclass permite a un grupo de personas educarlos o aportarles valor o mostrarles una perspectiva nueva, porque posiblemente no sean conscientes de la situación en la que están o por qué están en la situación en la que están. Ponete a pensar en lo siguiente, este webinar, este entrenamiento, de alguna manera también cumple ese objetivo, es que vos puedas ver un montón de espacios y aristas que capaz que no habías contemplado. Entonces, eso empieza a traer nuevas posibilidades, porque de repente me hago consciente de un problema que no sabía que tenía, o de que la solución es más simple de lo que pensaba, o de que esta no es la única manera de hacerlo, sino que hay este otro camino. Entonces, son diferentes canales que cada uno tiene diferente ritmo, diferente frecuencia y demás, pero todos ellos funcionan. Ahora, funcionan en función, perdón la redundancia de las palabras, o mejor dicho, funcionan de acuerdo al paso previo, a que vos identifiques a quién vas a ir a buscar por cada uno de esos canales. Punto número 3, y un poco ligado a lo que te venía diciendo anteriormente, combinar estrategias de largo plazo con acciones de corto plazo. Una llamada es una acción de corto plazo. Yo te llamo ahora, puedo hacerte algunas preguntas como para entender si estás en cierta situación o no, y ahí ya descartamos si sos mi cliente ideal o no, si puedo ayudarte o no. En cambio, la creación de contenido en LinkedIn o publicar artículos en LinkedIn es algo de mediano o largo plazo. Google Ads, por ejemplo, puede ser una estrategia de mediano plazo. En algún mes pueden llegarte varias consultas, en otro mes puede llegarte más o menos. Entonces, cada una de las estrategias es importante combinarlas y también integrarlas. Ahora, para que eso suceda, es necesario tener un proceso claro. El proceso comercial que pasa el desconocido hasta convertirse en cliente. Ese proceso implica varias instancias, las cuales hay que identificar y darle forma. ¿A qué me refiero con darle forma? Me refiero a que, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que vas a transmitir en un webinar? Seguramente vas a tocar en profundidad los dolores. Ahora, en una llamada vas a hacer mención a algo muy puntual. Lo mismo ocurre si haces contenido. Va a ser mucho más variado y va a ser sobre temáticas específicas. Ahora, al momento de hacer la publicidad, vos vas a posicionarte sobre ciertas palabras. Entonces, cada uno de los mensajes que constituye el canal o la etapa que atraviesa va a ser diferente. En algunos vas a poder educar un poco más, en otros vas a señalar los dolores, en otros los beneficios, en otros los motivos por los cuales comprarte a vos y no a la competencia, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con el mensaje. Y el mensaje puede ser, de vuelta, escrito, puede ser en video, tiene que ver con lo que estás comunicando a ese potencial cliente.
Luego viene la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con la cantidad el periodo que pasa entre una instancia a otra, la cantidad de días, semanas o meses entre una instancia y la otra. Acordate, entre que la persona es un desconocido y se convierte en cliente, hay diferentes instancias. Entonces, si primero nos conocemos en un evento, luego me pasas tu contacto, 3 días después te voy a hacer una llamada para hacerte una pregunta, a ver si sos un potencial cliente. Después de eso, te puedo enviar un correo con algo que referencie cierto servicio que soluciona lo que hablamos por teléfono. Después de eso, puede ser que la siguiente instancia sea agendar una llamada de ventas, una demo, una especie de reunión para ir descubriendo cómo podríamos trabajar o cómo se aplicaría esto en tu caso específico. Después de eso, posiblemente te manden una cotización, un presupuesto, acorde, etcétera, según lo que fueron hablando en la reunión anterior. Ahora, luego de eso, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente posiblemente sea, te enviamos el contrato, lo firmás y se efectúa el pago y comenzamos a trabajar. Entonces, entre las diferentes instancias hay una frecuencia en cantidad de pasos y cantidad de días que pasan entre uno y otro. Lo importante es que te preguntes, ¿cuál es el paso siguiente? Dentro de ese proceso, ¿cuál es el paso siguiente? Si tenés una reunión demo, ¿cuál es el paso siguiente? Te mando la propuesta. ¿Y cuál es el paso siguiente? Una segunda reunión para despejar dudas. ¿Y cuál es el paso siguiente? Firmar el contrato. Entonces, soy bastante reiterativo con las palabras porque quiero que quede muy en claro. Y la frecuencia tiene que ver con la cantidad de días que pasa entre un paso y el otro, entre una instancia y la otra. Y el volumen no es ni más ni menos que la cantidad de personas que yo puedo encontrarme en un evento. Si yo conozco a 100 personas y tengo el dato de 80, posiblemente de esos 80 me pueda comunicar con 70, porque otros 10 anoté mal el número, no me dieron tarjeta o lo que fuera. Ahora, de esos 70, posiblemente no todos quieran adquirir el servicio, entonces capaz que solamente lo quieren 20. Ahora, de esos 20, ¿cuánto pasa en la siguiente instancia? Entonces, las ventas, al fin y al cabo, es un juego de números, es un juego de volumen. Pero para poder entender eso y que el volumen sea más efectivo, tenés que entender los pasos anteriores. De vuelta, definir ese mercado ideal, el decisor y luego en qué canal estoy accionando para poder después darle forma justamente al mensaje, la frecuencia y el volumen. Ahora, cuando tenemos todo esto, algo que a mí me gusta remarcar es la importancia de la validación. Porque de vuelta, si por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior de una empresa de recursos humanos que ofrece outplacement y te conocen porque te brindas un muy buen servicio de outplacement. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Si vos ya trabajaste con 3, 5, 10 empresas que hiciste outplacement y estos fueron los resultados y nos recomendaron y demás, eso es un testimonio, una reseña o un caso de éxito o una referencia de un cliente satisfecho. Y eso te da autoridad y te da credibilidad para ofrecer ese mismo servicio a empresas similares, similares por la situación en la que están, similares por la industria, por el tamaño, por el decisor. ¿Sí? Entonces vos fíjate cómo todo esto se va interconectando con lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces genera mucha más confianza una empresa que ya ha hecho outplacement con este tipo de empresas antes que una que lo hace en otra industria o que directamente no lo hace. ¿Se entiende la diferencia? Y el tercer punto, y esto es realmente muy importante, contactos. Los contactos son el activo más valioso. Y con contactos me refiero a, por ejemplo, ya sea que conseguiste contactos en LinkedIn o en un evento o dejaron o completaron sus datos en un formulario de Google o de Meta o de lo que fuera, vos ahí tenés una empresa, una persona, un contacto. Ese contacto es hiper valioso. Porque tal vez, si es tu cliente ideal, si pertenece al mercado, tal vez no te compre hoy, pero puede que te compre en otro momento, en un par de meses, en 6 meses o en un año. Entonces, muchas empresas, dueños, vendedores, se frustran cuando no consiguen ventas porque están obsesionados con cerrar hoy. Y tal vez no cierres hoy, pero sí mañana, o en unos meses, o en unos años. Entonces es importante ir recopilando esos datos y esos contactos y almacenarlos. Puede ser en un CRM, puede ser en un Excel, no es lo más recomendable, pero bueno,
Cualquier lugar, al fin y al cabo, donde vos puedas tomar esos contactos, ese nombre, apellido, esa empresa, ese correo, ese teléfono, y guardarlo, porque eso es el activo más valioso. Porque de vuelta, pensá el negocio a largo plazo. Tal vez no te compra hoy, pero posiblemente te compre en un futuro. Y esto va muy de la mano con lo anterior. Acá está un proceso de ventas que fue el que le diseñamos a Recluta con todas las instancias y luego cómo adaptábamos eso a cada uno de los canales, ¿sí? Dentro de eso también no se aprecia porque está bastante chiquito, está en qué hacíamos foco en cada una de esas instancias, esto del mensaje, la frecuencia y demás. Ahora, ¿por qué es importante crear procesos replicables? Justamente porque con ese proceso luego lo vamos puliendo, lo vamos mejorando y lo vamos adaptando a los distintos canales. Esto también permite generar las diferentes instancias de seguimiento. Si ya sabemos cuál es el paso siguiente y no tenemos respuesta, bueno, ¿cómo hacemos un seguimiento? Si ya tenemos un lugar donde almacenamos los datos, bueno, ¿dónde están? Esta persona o esta empresa, ¿ya la contactamos? ¿En qué instancia se quedó? No, recibió la propuesta, pero no nos respondió. Ok. O sí, pasó por todo el proceso comercial hasta la última instancia, pero nos dijo que lo quería hacer en un futuro. Bueno, se puede recontactar. Entonces, esos datos permiten tomar decisiones. Y todo esto, si lo traducimos en algo súper claro y entendible, son métricas, son datos. Y las métricas claras, con un diagnóstico objetivo y un contexto, lo podemos traducir en identificar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Sí, porque esos datos, con el contexto adecuado, nos permite tomar decisiones. Decisiones de en qué momento recontactar o qué hay que cambiar que no estamos cerrando ventas. ¿Qué es lo que funciona para seguir replicando? O esto funciona en este canal, pero en este no. ¿Cómo lo hacemos en este otro canal? Entonces, toda esa data, toda esa información, todas esas métricas permite tomar decisiones, siempre y cuando le agregues contexto y un diagnóstico objetivo. Yo siempre digo que un buen diagnóstico es el 50% de la solución. Ahora, para el otro 50% hace falta estrategia y acción. Bien, como para ir resumiendo, lo primero que hay que hacer es definir tu mercado ideal. Y cuando definas tu mercado ideal, necesitas diversificar tus fuentes de clientes. Esto no es opcional, porque hoy no puedes darte el lujo de esperar a que los clientes caigan del cielo. Tenés que salir a buscarlos. Ahora, para salir a buscarlos hay que ser estratégico. Y esa estrategia radica en combinar acciones de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, como te mostraba anteriormente. ¿Para qué? Para construir una empresa que sea sólida, una empresa que se mantenga a lo largo del tiempo por años, décadas, y que no dependa de referidos, no dependa de golpes de suerte, porque el mundo va a seguir cambiando. Eso es inevitable. Entonces, ante esos cambios, nosotros también debemos adaptarnos y evolucionar. Entonces, este framework que te acabo de compartir fue el que implementamos con Recluta, el que nos permitió duplicar las reuniones en pocos meses, en creo que menos de 90 días. Y quiero enfatizar en esto. Si vos no lo haces, alguien más lo va a hacer. ¿A qué me refiero? Si vos no haces esa llamada por teléfono a ese potencial cliente, alguien más lo va a hacer. Si vos no envías ese correo, alguien más lo va a hacer. Si vos no coordinás un webinar para educar a tus potenciales clientes de por qué deberían contratar tu servicio en vez de intentar hacerlo ellos por su cuenta, si vos no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y ese alguien seguramente va a ser tu competencia. Y como hablábamos al principio, la competencia es internacional. Competís con grandes empresas y con personas o con empresas que recién están dando sus primeros pasos. Entonces, acá no se trata de años de experiencia o trayectoria, se trata de estrategia y de resolución, de ser proactivos. Entonces, justamente la proactividad tiene que ver con tomar acción. Y con lo que acabas de ver en este video, ya podés dar el primer paso para generar nuevos clientes. Y esto obviamente que implica prueba y error. Y eso se traduce en tiempo, esfuerzo y dinero. Pero de vuelta, si vos no lo haces, alguien más lo va a hacer.
Entonces, yo quiero ofrecerte una posibilidad y una perspectiva. Si querés que te ayudemos a implementar una estrategia para generar más ventas, te ofrezco una reunión conmigo para que conozcas a detalle cómo trabajamos. Entonces, estas son las dos propuestas que nosotros tenemos. Voy a tomar agua. Por un lado, podemos ayudarte diseñando la estrategia. Es una estrategia que es a medida para tu empresa, para que vos o tu equipo se ocupen de la implementación. ¿Sí? Como ya te mostré, esta fue la estrategia que nosotros implementamos con Recluta. Podemos hacerte la estrategia a medida y vos la implementás. Opción número 2, ser tu aliado comercial. ¿Esto qué significa? Además de diseñar la estrategia y ir estructurando los procesos, también te asignamos a alguien de nuestro equipo para ejecutar parte de las actividades comerciales, parte de esas acciones. ¿Cuáles son esas acciones, Martín? Bueno, por ejemplo, enviar correos, hacer llamadas, coordinar webinars. Nosotros también nos ocupamos de implementar ciertas actividades para que vos te enfoques en lo que es más importante para tu negocio. De vuelta, todo esto nosotros lo hacemos a medida. Por lo tanto, si te interesa agendar una reunión, acá te comparto dos QRs. El primero es para agendarla directamente la reunión en mi calendario. Y el segundo te deriva directamente a mi WhatsApp para que me escribas, para que me consultes. A mí me encanta responder cualquier pregunta, cualquier consulta. La idea es que puedas agendarte una reunión. En esa reunión vamos a conversar sobre tu situación, tu empresa, tu situación, o mejor dicho, tu caso puntual, cuáles son los desafíos que tenés por delante. En fin, hablamos de tu empresa y vemos realmente de qué manera podemos ayudarte. Y si no te podemos ayudar, te lo digo, en ese sentido soy completamente sincero y transparente. Pero sí es importante que recuerdes lo siguiente, más allá de cuál sea el camino, es importante que tomes acción. Porque de vuelta, las posibilidades hoy están disponibles para todos. Bueno, quiero dejarte una última pepita de oro y es la siguiente. El tiempo es algo que una vez que se va, no vuelve nunca más. Así que quiero darte las gracias por quedarte conmigo estos minutos. Espero que te haya servido. Como te dije, realmente si tomás algo de este entrenamiento, de este video, lo puedes aplicar e implementar y tener mejores resultados. Espero que así sea. Y si no, simplemente escribime y cualquier consulta, cualquier duda, pregunta, inquietud, va a ser más que bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo. Chau, chau. Ahí va.